Buenas tardes, nos encontramos con Urias Fuenzalida. Él en esta ocasión nos va a comentar un poco sobre su experiencia de vida, su historia. Urias, nosotros previamente, fuera de cámaras, habíamos conversado sobre el motivo de llegar a Ecuador. Nos gustaría nos explique un poco más cómo se da esto y bajo qué circunstancias. Gracias por la invitación. Bueno, el motivo es casi como obligado, por causa de una situación muy particular en mi país, Chile, el golpe militar. Mi padre, que había sido colaborador, y en cierta manera una identificación con se llamaba la Revolución Socialista a la chilena, ¿sí? O también se le decía socialismo con empanada y vino tinto. Era una cosa muy particular. También se le llamaba Revolución Pacífica porque fue a través de medios de elecciones, medios legales, ¿ya? Que hasta ese momento ningún país en todo el mundo había logrado que un presidente socialista, marxista, llegara al poder a través de elecciones. Era fundamental que eso se creara eso. Yo estaba pequeño, tenía 12, 13 años, y la presión hacia nuestra familia a través de intimidaciones en el propio colegio, estaba todavía en colegio, la dificultad de encontrar trabajo nos obligó a un exilio forzado. Originalmente íbamos al Brasil y pasamos por Ecuador, pero Ecuador se fue quedando el asunto por causa del trabajo de mi padre. Dijo, no nos podemos quedar así, tienes que terminar tu estudio, ya tienes que ir entrar a la universidad. Entonces ese fue uno de los motivos principales de por qué me fui quedando en Ecuador. Luego de eso empecé a hacer algunas cosas alrededor de mi profesión, y ya no me quedó otra y me casé también, ¿no? Urias, antes de profundizar en el desarrollo de tu vida en Ecuador, quisiera nos comentes un poco más, si es posible, dentro del aspecto de la adaptación que se da. Fue muy grande el choque cultural teniendo en cuenta los años que vivía Ecuador, donde también se replicaba hasta cierto punto el hecho de las dictaduras que había en Latinoamérica. Sí, en ese tiempo estaba el triunvirato. Estamos hablando del 78, 79, ¿no? Pero la diferencia, bueno, sí, era un gobierno medianamente nacionalista, un poquito ya descentrado de lo que Bombita quería hacer y todo eso, pero no hubo nada, o sea, no se podía comparar, ¿no? La adaptación en términos tuvo dos crisis. La primera, por ser un exilio forzado, ¿verdad? Un exilio forzado voluntario, no quedaba otra. Entonces, es como diciendo, yo no quería estar aquí, no tenía por qué estar aquí, no es mi país, ¿ya? Ese elemento subjetivo, emocional, ¿no? Es una dimensión. Además, el shock del exilio, o sea, no podía regresar. ¿Tú consideras que quizás esto no solo te marcó a ti, sino a tu familia? ¿O hasta qué punto tú crees que hoy puedes regresar a Chile y sentirte tranquilo totalmente? Sí, por supuesto, a mi familia, algunos de ellos más que a mí. ¿Por qué? Porque yo empecé ya a ver las cosas de otra manera, empecé a analizarlo de otra manera. No me fui tanto por lo emocional. La otra dimensión que ella me decir, la dimensión cultural, es totalmente diferente. Ciertos temas con respecto a cosas muy puntuales que hay una gran diferencia, ¿ya? Entonces era como diciendo, ¿por qué piensan así los ecuatorianos en ese tiempo? ¿Por qué son así los ecuatorianos, no? De estos aspectos que nos comentas, ¿cuáles podrías rescatar de lo que tú traías como idiosincrasia de Chile y lo que te chocó acá en Ecuador? Carbohidrato con carbohidrato, o sea, arroz con tallarín
es una aberración. ¿Ya? La papa con guatita y ¿cómo se llama? Y el arroz. O para todo el arroz. Dice, no tanto, dice. Ya. Hasta que ya me fui acostumbrando al arroz con tallarines. Pero yo, por ejemplo, ahí está la otra parte, el descubrimiento de la comida con maní. Allá en Chile el maní solamente es esta pepita con sal y ya. Y se acabó. Se acabó, pero acá tú haces maravillas con el maní. Urias, nos gustaría profundicemos un poquito en el desarrollo de tu profesión como tal, psicólogo, ¿correcto? Sí. Especialista en el ámbito de la comunicación organizacional. ¿Cómo encontraste el escenario ecuatoriano, teniendo en cuenta que aún estaba empezando? ¿Cómo fue el reto, en este caso, de incursionar ahí? En esa parte tuve suerte, porque yo entré a la estatal en ese tiempo a estudiar medicina y quería estudiar psicología. Quería ser primero psiquiatra y luego psicología. Y yo llegué en todo un relajo que había ahí con los atales, los cabezones, ¿verdad? Y los chinos, ¿cierto? Estamos hablando de 80, más o menos, sí. Entonces, encontré que el ambiente tan politizado, pero era una política mal encauzada, era más bien elementos caóticos. Conversaba con ellos y evidentemente que en el punto de vista ideológico estaban perdidos, ¿ya? Y ahora ya vemos los resultados hasta hoy, ¿no? Y entonces supe, porque en ese tiempo no había universidades más que 1, 2 y 3, que en la Católica había una carrera de psicología y voy a ver. Y encuentro que la carrera de psicología en la Universidad Católica era mucho más avanzada de lo que yo encontré en la estatal, ¿ya? Entonces me llamó mucho la atención. Y evidentemente el nivel intelectual en ese tiempo era bastante alto en la Católica, muy exigente, profesores muy exigentes. Lejos de hacer promoción a algún tipo de institución. No, es que es la verdad, claro. Es la verdad. Y ahora tú ves a gente que son los cada destacado, correcto. Destacados son los ministros que hay ahora. Quisiéramos conocer ya de este medio en el cual te estabas formando como tal, ¿qué fue lo que tú pudiste sacar hacia el mercado una vez que ya saliste de la universidad? Me llamó mucho la atención en el ámbito empresarial la gran dificultad del entendimiento de la comunicación. Si podríamos decir, yo fui uno de los pioneros en hablar de comunicación organizacional y tuve serios problemas con los gerentes, serios problemas. No cachaban. ¿Qué punto podemos destacar de estos problemas que nos estás exponiendo? Por ejemplo, el buen manejo de los mensajes, la ubicación correcta de los contenidos, la distribución espacial de los medios en una empresa. ¿Para qué una cartelera? ¿Para qué escribir bien un memorando si esta gente con el grito entiende? Eran cosas, estoy hablando de 85, ya 90, ya 90, durísimo. La comunicación no sirve. De aquí, estamos en los 90, ya han pasado más de una década desde ese acontecimiento. ¿Cómo ha evolucionado la comunicación en Ecuador? Tenemos entendido, te sigues preparando en el área y trabajando en este sector. Tiene un ritmo muy lento, que en otras partes, por ejemplo, está mucho más avanzado. Por ejemplo, poco se oye de Joan Costa. Todo el manejo de la comunicación corporativa enfocado como lo plantea Joan Costa. Muy poquitos lo usan. Más es lo gringo, ¿ya? ¿Cómo para...? Tipo marketiano, publicitario, la comunicación de la familia, pero no tiene una concepción estratégica, una concepción basada en una correcta planificación y que tenga un enfoque a la comunicación corporativa, ¿ya? Eso todavía está lento. Esto es lo que en este caso veríamos lo por que lado yo encuentro actualmente. Estamos avanzando, pero lento, pero en otras partes estamos hablando de México, lejos, Brasil ni que contar, o Argentina. Urias, nosotros conocemos que
a más de especializarte, trabajar en este sector de la comunicación corporativa, te desempeñas como docente. ¿Cómo ves la formación de este nuevo grupo objetivo que ya ahorita está cursando las aulas que corresponden a chicos que se formaron del 90 para adelante respecto a la comunicación? ¿Hay esperanza quizás en que ellos puedan adaptarse a esta nueva forma de hacer comunicación? Yo para eso aplico la campana de Gauss. Es decir, hay una mayoría que opta por lo fácil. O sea, ¿para qué pensar mucho? ¿Para qué diseñar mucho? ¿Para qué producir mucho? ¿Para qué desarrollar mucho? ¿Ya? Pero sí hay gente que sí le pega. O sea, eso quiero y más. ¿Ya? Entonces sí hay, digamos, si se puede decir de esperanza, sí la hay. Y en todas partes, no solamente un asunto de Ecuador. Estamos hablando de la década del 90, la población estudiantil chilena era bien mediocre. Es a partir del 2000 que empieza ya a aparecer otro tipo de estudiantes universitarios. Y por eso se ve ahora cómo son las marchas estudiantiles, etc. No es un asunto solo de Ecuador, ¿ya? Es un asunto también de evoluciones y de procesos sociales, ¿ya? De conciencia social. O sea, hay sus altos y bajos. Comparando estos dos países y dentro de tu experiencia con Chile, Ecuador se podría decir está entrando en este paso en la creación de una nueva conciencia social. Claro, mira, yo he escuchado propio del canal por cable, ¿no? Donde formas muy particulares de Ecuador son modelos. Tú ves un modelo y dices cómo se está haciendo en Ecuador en tal parte sobre la educación, como se está haciendo en Ecuador en tal parte de la salud. O sea, hay cosas que son, digamos, llaman la atención. Se convierten en referentes. Se convierten en un referente. Sí. Y por eso me causa risa y chiste, porque a veces el ecuatoriano como que no se valora, porque dice, ¿cómo quisiera que fuéramos como Chile? O como, cuando no es así, ¿no? Más bien ellos están observando. Mira el asunto de la Asamblea Constituyente. Presionan, y el asunto de la Constitución del Ecuador está siendo estudiado, se está trabajando, se lo está leyendo en Chile. Entonces no es el asunto de quién es mejor, sino que lo que tú tienes, cómo tú lo puedes desarrollar al máximo. Urias, en este sentido nosotros queremos agradecerte primero por los minutos en esta conversación sobre tu aspecto profesional, sobre tu aspecto personal, pero nos gustaría nos dejes, como bien lo decíamos, referente, un mensaje para aquellas personas que puedan estar pensando e incursionar en este ámbito de la comunicación. ¿Qué deberían tomar en cuenta? ¿Qué no deberían dejar pasar antes de iniciar clases? Ya, dos cosas. La primera, leer mucho, leer bastante, más que el promedio. La primera. La segunda, dudar mucho, más que el promedio. Eso te puede facultar un nivel de conciencia muy interesante. Muchas gracias. Este fue Urias Fuensalida, nuestra voz ciudadana de este día. Si ustedes quieren compartir sus experiencias, comentarnos cómo se encuentra la aventura que significó el haber llegado al Ecuador, o si están por venir, escríbanos a las direcciones que quedan aquí debajo en las redes sociales y nosotros como Hora del Migrante, como Sentido Sur, estaremos gustosos de poder conversar con ustedes.